El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Estamos en la epístola de Primera de Pedro, en el capítulo 4, y nos corresponde del verso 12 en adelante. Vamos hasta el verso 19. Dice, padeciendo como cristianos. Mucha atención porque esta parte y en este párrafo el apóstol Pedro va a advertir situaciones y circunstancias muy difíciles que tendrán que vivir los cristianos que están esparcidos a lo largo del territorio del imperio en su momento. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Bueno, entonces está hablándonos aquí, en este verso 12, el fuego de prueba, y es probable que Pedro escribiera esta carta poco antes o después del incendio de Roma. ¿Qué pasa con esto? Vamos a recordar un poco la historia. Cuando la ciudad de Roma ardía, los romanos creyeron que su emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad, probablemente por su increíble deseo perverso por construir, para poder construir más. Él tenía que destruir lo que ya existía. Y los romanos estaban totalmente devastados. Su cultura, en un sentido, desapareció con la ciudad. Todos los elementos religiosos de su vida fueron destruidos, sus grandes templos, reliquias y aún los ídolos de su casa fueron quemados. Esto tuvo grandes implicaciones religiosas porque los hacía creer que sus deidades habían sido incapaces de lidiar con esta conflagración y también fueron víctimas de ella. Las personas estaban sin casa y sin esperanza. Muchos habían muerto. Su resentimiento amargo era severo y Nerón se dio cuenta de que tenía que redirigir la hostilidad. Y el chivo expiatorio del emperador fueron los cristianos, quienes ya eran odiados porque estaban asociados con los judíos y porque eran vistos como personas que eran hostiles a la cultura romana. Nerón esparció esta idea rápidamente de que los cristianos habían prendido fuego a la ciudad. Como resultado, una intensa persecución en contra de los cristianos comenzó y pronto se esparció a lo largo del Imperio Romano, tocando los lugares al norte de las montañas Tauro, tales como Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, e impactando a los cristianos a quienes Pedro llama peregrinos. Estos peregrinos, quienes probablemente eran gentiles en su mayoría, posiblemente llevados a Cristo por Pablo y sus asociados y establecidos en las enseñanzas de Pablo, necesitaban fortalecimiento espiritual por sus sufrimientos. De esta manera el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe esta epístola para fortalecernos. Note lo importante de reconocer la historia universal, de saber y relacionar todos estos hechos para que podamos tener una comprensión más clara de la palabra y podamos darnos cuenta a qué se refiere. Por eso Él les está dando esto, les está hablando, no os sorprendáis de fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y evidentemente está escribiendo sobre el suceso que se ha presentado ahora por parte del emperador y cómo ha trasladado la culpa a los cristianos, cómo los ha culpado a ellos de ser ellos los que han incendiado la ciudad de Roma. Entonces por eso Él les escribe, y Él les escribe que Él estaba en Babilonia cuando escribió la carta, y 3 lugares se han sugerido para esta Babilonia. En primer lugar, una guardia romana en la parte norte de Egipto llamada Babilonia, pero ese lugar era demasiado oscuro y no hay razones para pensar que Pedro llegó hasta ahí. En segundo lugar, Babilonia antigua en Mesopotamia es una posibilidad, pero sería muy poco probable que Pedro, Marcos y Silvano estuvieran en este lugar, que más bien era pequeño y distante al mismo tiempo. Y en tercer lugar, Babilonia es un alias para Roma, quizás una palabra código para Roma.
En tiempos de persecución, los escritores eran más cuidadosos de lo normal para no poner en peligro a los cristianos al identificarlos. De acuerdo a algunas tradiciones, Pedro siguió a Santiago y a Pablo y murió como mártir cerca de Roma alrededor de 2 años después de que se escribió esta carta. Y así podemos ver la ciudad imperial. Él no quiso que la carta fuera encontrada y que la iglesia fuera perseguida. Por esa razón pudo haber escondido su lugar bajo la palabra código Babilonia, la cual aptamente encaja debido a la idolatría de esa gran ciudad. Por lo tanto, aquí se explica entonces el fuego de prueba como cosa extraña y se refiere a cosas que pueden suceder de forma arbitraria, pero un cristiano no debe pensar que su persecución es algo que le suceda de forma accidental. Dios la permitió para que el cristiano sea probado, purgado y limpiado. Por eso llama participantes de los padecimientos. El cristiano que es perseguido por su fe es compañero de la misma clase de sufrimiento que Jesús soportó, el cual consiste en padecer por hacer el bien. Y en la revelación de su gloria, que utiliza esa expresión también, eso es decir, que la segunda venida de Cristo, mientras que Jesús está glorificado ahora en el cielo, su gloria todavía no ha sido revelada a plenitud en la tierra. Y luego dice, para que os gocéis con alegría, y se trata de un gran gozo. Un cristiano que es perseguido por la justicia en esta vida tendrá gozo rebosante en el futuro debido a su galardón. El conocimiento que recibía de esta clase de gozo futuro también le permite regocijarse en el tiempo presente, vituperados por el nombre de Cristo. Y esta parte está llevándonos entonces a entender insultos, tratos de forma injusta, por ser representante de todo lo que Cristo es y por la proclamación pública del nombre de Cristo. Recordemos que era una situación compleja. A la muerte de Cristo, esa muerte que le infringe el imperio, ninguno de los muertos puede ser reconocido y nombrado en la posteridad. Esa es la razón por la cual el Señor, cuando está ministrando la cena a sus discípulos y la última Pascua, les recomienda para que en el nombre de Dios, y cada vez que oficiamos nosotros la Santa Cena, recordamos, este pan simboliza el cuerpo de Cristo y este vino representa o simboliza la sangre de Cristo que por nosotros ha sido derramada. El cuerpo de Cristo que fue molido y es una llaga desde la coronilla hasta la planta del pie, no llaga, sino una llaga, y por eso Pedro dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, cuando nosotros estamos entendiendo esta explicación que Pedro da acerca del padecimiento como cristianos, obviamente que se está refiriendo a lo que está en el momento sucediendo en el imperio con los cristianos, pero también lo que va a suceder a futuro con los cristianos en los diferentes lugares del mundo donde estemos. No olvidemos que no somos monedita de oro nosotros como cristianos para que la gente nos vaya a amar y nos vaya a tratar con condescendencia, con predilección o preferencia. Por el contrario, como Pedro dijo, cuando el apóstol Pablo pidió que oraran por él, él les suplicó que oraran por él porque no es de todos la fe. Y al no ser de todos la fe, entonces seguramente habrá persecución, como en efecto hay en el tiempo presente. En este tiempo posmoderno hay persecución para los misioneros que están en países de regímenes totalitarios donde el cristianismo no existe, y quien se atreva a negar su fe, la fe del imperio, la fe del Estado, la fe de su país, está expuesto a ser entregado por su propia familia, está expuesto y dispuesto a ser desconocido por su misma familia, y está expuesto y dispuesto a perder la vida, a ser señalado y a ser ejecutado, como lo fueron los discípulos convertidos posteriormente en los apóstoles de Cristo. Entonces, amigos, lo que nosotros tenemos que entender es que realmente nuestra ciudadanía está en el cielo y que nosotros estamos de paso aquí en la tierra. Es la razón por la cual no tenemos que afanarnos por enriquecernos, por tener muchas cosas aquí sobre la faz de la tierra, porque no obstante que la vida del ser humano es tan transitoria, nosotros tenemos que saber también que aparte de que la vida humana es transitoria y que puede pasar, y que de hecho el salmista
la considera y la compara como con la flor del campo, como con la hierba del campo que nace en la mañana, que en la tarde se corta y se seca y entonces desaparece, y así es la vida del ser humano. Entonces, cuando nosotros entendemos lo de la eternidad, eso nos lleva a entender la trascendencia del ser humano y nos lleva a entender que nuestra vida va más allá de la vida humana, biológica. Por ende, las cosas terrenales sí son importantes, pero no más importantes que en la relación con Dios. Por eso Jesús, hablándole a sus discípulos y a las multitudes, les dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No hay uno solo de los que han muerto que se hayan llevado las cosas. Aunque las personas de las comunidades nativas, ancestrales, la historia nos cuenta a nosotros que cuando morían los caciques, sus súbditos enterraban con ellos a sus mujeres vivas y enterraban con ellos todo el oro y sus riquezas, porque ellos pensaban que sus caciques se iban a un viaje y por lo tanto necesitaban compañía, y ahí sepultaban a su mujer y ahí enterraban con él sus riquezas. Pero cuando ya la gente entiende que eso no tiene sentido, porque realmente quien muere desaparece físicamente y la vida es una vida espiritual, entonces ya las cosas van cambiando. Pero ahora nosotros en Cristo tenemos que entender que quien muere en Cristo duerme y descansa esperando que Él lo levante, y los muertos en Cristo resucitarán primero para ir con Él, ese gran evento que todos estamos esperando. Bueno, amigos, tiempo para orar en el día de hoy. Señor, muchas gracias. Esta palabra cada día está resultando más interesante, estas reflexiones cada día nos están llevando a profundizar un poco más en el conocimiento y a entender cómo la Biblia no solamente registra asuntos espirituales, sino históricos que se van encadenando y que van apareciendo ahí y hacen que el estudio de la palabra, la investigación bíblica, la lectura de la palabra se torne mucho más importante. Gracias te damos en este día en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.